Hola, reciban todos de mi parte un cordial saludo. Mi nombre es Campo Elías Pérez Barriga, les hablo desde Ábrego, norte de Santander, Colombia. Soy estudiante de doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Cuauhtémoc de México. En este momento tengo el placer de hacerles una presentación sobre la educabilidad. Para dar inicio a este tema se hace necesario hablar de la educación. Podemos decir que es un proceso de formación destinado a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva del individuo acorde al contexto en el cual se desenvuelve. Se puede observar en esta definición que la educación es una actividad compleja tanto en su estudio como en su práctica misma, puesto que en ella están involucrados una gran cantidad de factores que se desarrollan en diversos contextos. Cuando hablamos del proceso educativo y de sus objetivos, comprendemos el dinamismo que hace parte de él, y de ahí radica la importancia que tiene focalizar todo aquello que aporta a dicho proceso, como lo es la educabilidad. La educabilidad es un modo esencial del hombre que lo hace capaz de perfeccionar para llegar a ser lo que es. Gracias a ella el ser humano es capaz de aprender, de tomar decisiones y de orientar su vida. Según varios autores, es Herbart quien introduce el término de educabilidad en el concepto educativo. Este aporta que el concepto fundamental de la pedagogía es la educabilidad del alumno. Es importante referir que esta es una capacidad aludida al ser humano debido a su capacidad de raciocinio. A pesar de que son diversos los autores que atribuyen a Herbart el término de educabilidad, este no es el único que a lo largo de la historia se ha referido al mismo. Por ejemplo, Díaz en 1979 y Castillejo en 1981 hacen referencia acerca del equilibrio dinámico, actualización y realización personal. Existen otros autores que han intentado establecer la educabilidad como categoría humana. Flitner en 1972 y Zubiri en 1948, los cuales reconocen que es en la educabilidad donde radica la posibilidad que tiene el hombre para formarse. Flitner establece la formatividad como la capacidad que tiene el hombre de comportarse de un modo dúctil frente a los influjos educativos que se dan de manera intencional. Otro de los autores que han tenido en cuenta este concepto es Carrasco, quien dice que el hombre nace para la vida extramaternal en el momento de mayor plasticidad, proyectándose al mundo en un encuentro enmarcado dentro de lo afectivo. Él hace énfasis que al ser la infancia la etapa del ser humano con mayor plasticidad, hay mejores condiciones para asimilar estímulos que van formando la personalidad y adaptación social. Fermoso, en 1985, establece que el hombre es un ser cultural, activa y pasivamente, es decir, puede crear y escribir cultura. Se admite de esta forma que la comunicabilidad de saberes es algo evidente y que se produce a través de procesos de participación y donación que coinciden en la relación profesor-alumno, en la que interviene la comunicación personal. La educabilidad también tiene ciertos límites. La mayor limitación de la educabilidad es la corporeidad, puesto que ella fija contornos al espíritu. El hombre no solo es espíritu. La corporeidad, que para el hombre es materia, frena los impulsos hacia el infinito, sentidos por el espíritu. Si la espiritualidad es la base de la educabilidad, la corporeidad es la base de sus limitaciones. Para García Carrasco, la naturaleza humana tiene sus límites determinados por sus dimensiones biopsíquicas, sociales y espirituales. La perfectibilidad es limitada, puesto que en la radicalidad humana también lo es. Los problemas inmersos en los límites de la educabilidad son la herencia como pesimismo pedagógico, el ambiente como el optimismo pedagógico y la herencia y el ambiente como el optimismo moderado. Dentro del pesimismo pedagógico, Lombroso afirma que en la constitución congénica del individuo se halla inscrita toda su evolución personal. Autores como Carrel, Bandura y Alexis atribuyen las diferencias de aprendizaje de los distintos individuos a las diferencias constitucionales que se dan entre ellos. El pesimismo pedagógico es la postura radical defendida por la corriente genetista del siglo XIX desde Galton, el cual afirma que la educabilidad es prácticamente nula. Según esta teoría, nada o poco puede modificar al educador debido a que todos los aspectos referentes a la conducta humana están dados por el código genético de cada individuo. No es difícil observar que este pesimismo conduce al fatalismo y, como dijera Herbart, donde no hay libertad, no puede haber educación. Para los autores genetistas, el trabajo pedagógico es un engaño piadoso,
porque las influencias educacionales solamente se suman a la dinámica impulsiva de la propia naturaleza. El optimismo pedagógico. Esta perspectiva arranca de la consideración de que en la formación de la personalidad fundamentalmente intervienen factores o causas ambientales que obran de modo decisivo. Dentro de este optimismo pedagógico existen dos vertientes, la sociológica y la psicológica. El socialismo clásico se ha mostrado también propicio a ver en el grupo social una fuerza moldeadora de los individuos, y en estos unos seres destinados a configurarse según el grupo. El inglés Owen, en el siglo XIX, dice que el socialismo es tan estricto que un hombre concreto no tiene mérito ni culpa de sus actos, y que a un niño se le puede imprimir el temperamento que se quiera, para lo cual basta manejar unos u otros resortes. En estas mismas ideas abunda el sociologismo. Los fundadores, que son Durkheim y Nator, afirmaron que si bien la naturaleza nos hace individuos, solo la sociedad nos hace personas, puesto que es de ella que el individuo recibe todo lo que constituye su mundo espiritual superior, como lo es el lenguaje, los sentimientos, la cultura, la religión, el arte, etc., llamando así educación de un modo global a todo este bagaje con el que la sociedad equipa a sus nuevos miembros. De ahí viene la frase de estos autores de que el hombre solo lo es porque vive en sociedad y es educado en ella. Dentro de la vertiente psicológica, Gabriel Tarde, uno de los fundadores de la psicología social, sostuvo que el delincuente es un producto de su ambiente. Dentro de esto se halla implícita la tesis psicológica de que la personalidad humana es plástica y además se ve configurando progresivamente según las experiencias a las que se ve sujeta. La consecuencia es también aquí que la educación, vista como el conjunto de todas ellas, tiene una acción omnipotente. Watson, máximo representante de esta corriente, entiende que el comportamiento deriva meramente de su aprendizaje, de condicionamientos externos, quedando excluidos otros factores como la herencia y la constitución. La postura optimista la defienden quienes creen que por la educación puede el hombre desarrollarse plenamente. En este sentido, ya se había pronunciado Kant, al afirmar que todo cuanto el hombre es por la educación. Podríamos afirmar que Platón y Aristóteles fueron los precursores a su manera de esta tesis optimista, pues creyeron que por ella se conseguirían ciudadanos preparados para cumplir las funciones sociales que dentro de la organización política y civil les corresponde. La postura del optimismo moderado se mantiene sorda al genetismo y al ambientalismo. La tercera actitud es fruto de la persuasión de que la interacción entre el código genético y el ambiente es la más legítima explicación del desarrollo humano. En este supuesto, la intervención educativa es oportuna y necesaria, porque es posible influir en la herencia que jamás explicará en solitario el ser del hombre. Según Cavalli, en 1970, solamente la interacción de ambos vectores, el genético y el ambiental, puede permitirnos una aproximación a la explicación de la educabilidad. Finalmente, se puede establecer que estas limitaciones concretas pueden darse por el educando, por el educador o por situaciones socioculturales. La educabilidad también posee una serie de características. Dentro de estas podemos encontrar que es personal, intencional, dinámica y necesaria. La característica de ser personal confiere a la educabilidad la categoría de exigencia individual e irrenunciable y se genera desde la personalidad del individuo. Por lo tanto, la educabilidad es un derecho personal como individuo y como integrante de un grupo social. Al ser dinámica, se sostiene que todo lo que lo rodea influye en la constitución de su personalidad mediante la interiorización que hace de tales influjos, contribuyen a enriquecer el desarrollo personal, posibilitando que las potencialidades se conviertan en actos. La característica intencional establece que el ser humano es autónomo en cuanto a ser individual, pero en cuanto se le considera como debe ser, sufre influencias heterónomas que lo elevan hasta un plano ideal. Por último, tenemos la característica de ser necesaria. Esta nos dice que la educabilidad se necesita porque sin ella el hombre se vería privado de posibilidades de autorrealización, de personalización y de socialización. Nos dice Fermoso que ser educable y poder llegar a ser hombre es la misma cosa. Anteriormente se establece que la espiritualidad es la base de la educabilidad. Por lo tanto, como lo dice San Cristóbal,
La educabilidad es una categoría general del espíritu. Incide en el espíritu humano y se manifiesta en sus funciones. Solo el hombre puede ser sujeto adecuado de educación, pero cuando solo es poseedor privilegiado de la dimensión espiritual. Fermoso nos dice que el espíritu es la explicación suprema de la educabilidad, porque para ser educado es condición primordial. Para cerrar, diremos que el hombre es persona hecha y constituida, aunque no le haya venido aún la educación. Pero el hombre es un ser esencialmente abierto, porque es y puede ser, y es precisamente en este poder ser donde se localiza la educabilidad. Como conclusiones personales, podemos tener que los procesos de raciocinio, aprendizaje y toma de decisiones son capacidades exclusivas del ser humano. En este sentido, la educabilidad es una cualidad humana que permite a las personas permitir y construir su conocimiento a lo largo de la existencia. Los conocimientos adquiridos dentro del análisis de la educabilidad aportan para mi quehacer pedagógico una reflexión que rememora la importancia de la asertividad en la organización de las metodologías y didácticas inmersas en la acción pedagógica. Todo esto con el fin de formar de una manera integral a los educandos del establecimiento educativo en el cual laboro.